Amén. Amén, Señor bendito, de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres nuestro hacedor. Gracias, Señor, por nuestro pastor, porque, Señor, tú le ayudas, tú le das esa palabra, ese refresco, Señor, de tu palabra, que tú le das para que a nosotros, Señor, podamos ser llenos de ella, Señor. Ante todo, Señor, pedimos que tú abras siempre, que estemos, como he dicho, prestos a escuchar, Señor, que estemos siempre muy pendientes de lo que tú nos quieres decir, Señor. Ayúdanos a saber entender y a saber comprender, Señor. Y también te ruego por él, Señor, que tú le sigas dando usted de nuevo sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor. Ayúdale en su vida, dale fortaleza, dale fuerza, Señor. Gracias por él, gracias por su vida, Señor. Gracias, Padre, en tu bendito nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. La verdad es que servir con mamá es un gozo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a nuestros hermanos en Facebook, en YouTube. El motivo de esta grabación es que nuestras vidas sean edificadas y juntos podamos servir y adorar al Señor como iglesia, como un cuerpo, unidos. Así que saludamos a nuestros hermanos allí donde nos escuchan en el nombre de Jesús, toda la iglesia, os damos un fuerte abrazo. Nuestros hermanos en Miami, en Bilbao, en España, en Ecuador, en Francia, allí donde se os encontréis, Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso están los hermanos juntos en armonía. El Señor envía bendición y vida eterna. Fíjense que envía vida eterna, es decir, envía de su vida, envía vida del cielo. Nosotros ya hemos recibido vida eterna, amén. Pero nosotros tendríamos que estar mirando qué medida de vida eterna vivo, qué medida de vida eterna tengo. Porque la vida eterna se siembra, ¿no es así? Se dice, el que siembra para el Espíritu Santo, ¿qué recoge? Vida eterna. El que pelea la buena batalla de la fe, ¿a qué le echa mano? Así que hay algo muy precioso y es que nuestro Padre Celestial ya nos ha recibido en casa. Hay algo consumado en la cruz del Calvario y yo lo creo por fe, lo hemos recibido por fe y ha sido por gracia, ha sido gratuitamente. Es impresionante cuando estamos adorando en la presencia del Padre, ver con la aceptación que Él nos recibe en su presencia, con la aceptación que Él nos ama, que Él nos edifica. Es impresionante cómo Dios no nos trata de acuerdo a nuestra condición humana caída, sino de acuerdo a lo nuevo en Cristo Jesús. Somos nueva criatura y ese debiera de ser el enfoque de la iglesia, vivir en lo nuevo, buscando el reino de los cielos, buscando la genética de Cristo. Eso es lo más atacado en la iglesia hoy. La iglesia debiera de hacer introspección, examinarse a sí misma y decir, veo a Cristo en mí, mis hermanos verán a Cristo en mí, o verán a Sergio, o verán a Antonio, o verán a Maribel. ¿A quién ve, mis hermanos, cómo yo manifiesto en un mundo malo y perverso a Cristo? ¿Cómo yo manifiesto a Cristo? ¿De qué forma se está viendo a Cristo en mi vida? El testimonio grita más alto que tu palabra. Gloria al Señor. El Señor me inquietó con un texto, mis hermanos. Desde el Génesis al Apocalipsis vemos que tantas veces la caída del pueblo fue su prosperidad. El extravío del propósito del Padre tantas veces fue la prosperidad del pueblo. Su necesidad, el estar fijado en la comida, en la provisión. Estamos en un sistema que oprime tanto. El enemigo lo sabe, mis hermanos. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Dice 1 de Juan 5:19,
El enemigo sabe que muchas veces por generaciones extravió los propósitos del pueblo, poniendo los ojos en la prosperidad. Hasta hoy se levantan doctrinas fundamentales de la prosperidad dentro de la iglesia. Es increíble cómo mucha gente dentro de la iglesia, sus ojos están puestos en la prosperidad y no son capaces de ver al Dios que hace llover carne y pan, que hace brotar agua de las rocas. Es impresionante, mis hermanos. Conocemos testimonio de gente que era tan pobre, que tenía tan poco, pero vivía buscando el reino de Dios y su justicia, y Dios empezó a añadir, y añadir, y añadir, y añadir, y añadir, y añadir, porque esos son los principios de nuestra prosperidad, y de esto quiero compartir un poco acerca de hoy, porque el sistema viene apretando, porque la moneda digital viene empujando, porque vienen tiempos que la gente va a tener mucha dificultad para comer. Ya están pasando en muchos países, tenemos nuestros hermanos que vienen de otros países y nos lo comunican. No hay comida, no hay materia prima. Nosotros como europeos no somos capaces a lo mejor de entender al nivel que es eso. Pero nuestros hermanos en las naciones, en países, se están muriendo de hambre, mis hermanos, no tienen comida. Eso es muy difícil, es ahí donde el enemigo quiere apretar. Estamos en la antesala del nuevo orden, en la antesala del anticristo. Pero el enemigo lo que quiere es generar apostasía. Apostasía es divorciar al pueblo de la fe. Eso le pasó al pueblo en el desierto cuando faltó el pan. Se acordaron de los pimientos, de los pepinos, de los tomates de Egipto. Eso me pasó a mí al tercer día de un ayuno. Yo casi que no como ensaladita. De repente vino una visión de tomates, de pepinos y de lechuga. Y me levantaba en el cuarto y tocaba la maneta y digo, lo entrego, lo rompo. Y soltaba. Y me iba otra vez y reprendía al enemigo. El Dios del vientre se calla, a lo alto lo reprendo. Ahí nada era atado. Cada vez veía más pimientos, más tomates, más lechuga. Y el Señor me hizo entender la debilidad del pueblo de Israel en el desierto. Bueno, el pueblo se quejó, murmuró. Y eso nos tiene que servir a nosotros para aprender que no es necesario murmurar, no hace falta quejarse, solamente orar. Solamente buscar su reino, solamente buscar su justicia, solamente buscar a aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ya no aguanté y salí de la habitación y le dije a mi esposa, ¿hay para una ensalada? Y mi esposa me dijo así, ¿una ensalada? Y yo, sí, tomates, pepinos. Es impresionante, mis hermanos. Y vamos a tener que enfrentar situaciones muy duras. Ya nuestros hermanos en Cuba, por ejemplo, Venezuela, Colombia quizá todavía haya un poco más. Pero en países, mis hermanos, que no hay comida, no hay materia prima, mis hermanos. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. El hijo de perdición no se va a manifestar sin que antes venga una gran apostasía. Mejor morir de hambre que no morir espiritualmente. Y vamos a leer del 13 al 21, capítulo 12 de Lucas, del 13 al 21. Yo escucho testimonios de hermanos que vienen de esos países, mis hermanos. Gente que busca el reino de Dios, gente que vive inclinada a la presencia del Señor. Y esa gente siempre, no sé de qué forma, pero siempre te dicen, bueno, en mi país hay esto y aquello aquí. A mí nunca me faltó un plato de comida. Yo tuve menos, tuve más, quizás siempre comí arroz, quizás a veces solamente, pero nunca me faltó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que Cristo es real, mis hermanos. Es que Él sustenta, Él te da la provisión. Es tremendo.
Y dice así, vamos a ponernos de pie, por favor, el que pueda. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque al Padre se le ve hablando en la Escritura, al Hijo también y al Espíritu Santo. Amén. Así que el rico insensato le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Amén. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Podemos tomar asiento. Fíjense que la riqueza no está reñida con Dios. El Señor bendice el que es rico para con Él. Amén. Porque Él es el dueño de todas las cosas en Él subsisten. Ahora fíjense que el cuadro que nos pinta este texto es el de un rico, alguien próspero, pero el Señor, el texto lo define como insensato, como alguien que es irresponsable con su riqueza. Él es necio, está envanecido en su prosperidad. Este rico, mis hermanos, ¿de quién viene la prosperidad? Nada puede recibir el hombre que no venga de Dios. Fíjense cómo este rico tiene abundancia, pero es un inconsciente en su forma de proceder, en su forma de legislar, en sus bienes, en su riqueza, en su prosperidad, en su forma de actuar. Él no es sabio en su administración, y el problema fue que la prosperidad era el punto primario, era el enfoque de este rico. El enfoque de este rico era la prosperidad, mis hermanos. ¿Alguien conoce la doctrina de la prosperidad? El enfoque no era la prosperidad. Así que el Señor, dice 1 Samuel 2:7, el Señor empobrece y Él enriquece, abate y Él enaltece. Mis hermanos, ¿quién es el que enriquece y el que empobrece? Según 1 Samuel 2:7, el Señor. Las riquezas y la gloria proceden del Señor, y Él domina sobre todo. En su mano está la fuerza y el poder, y en su mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Primera de Crónicas 29:12. Fíjense, mis hermanos, la riqueza y la gloria proceden del Señor. Vamos poco a poco avanzando, viendo este tema, porque es una plaga que se ha introducido dentro del cuerpo. Y en las plagas hay que echar insecticida, mis hermanos, repelente, para que vaya saliendo, porque se contamina todo el cuerpo, mis hermanos. Así que fíjense que el Señor no está reñido, ni es contrario a la riqueza, ni a la prosperidad. El problema es cuando el pueblo, su enfoque primario es la prosperidad. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros vemos en Deuteronomio 28
las bendiciones y las maldiciones que hay en la obediencia o en la desobediencia. Normalmente en el antiguo pacto, siempre que a alguien no le iba bien en la vida, se le atribuía que era muy posible que fuera un desobediente, que fuera una persona que no era íntegra y a lo mejor no tenía. Por eso, cuando el Señor dio la parábola de aquella persona que bajaba de Jerusalén y lo robaron, lo pegaron, pasó un sacerdote y un levita, porque eso es lo que hace la ley. Si a este le ha pasado, este es muy probable que no viva bien, porque Dios es el que bendice, Dios es el que guarda, Dios es el que protege. Estaban siendo prejuiciosos con la ley, y pasa el sacerdote y el levita, y viene un samaritano que no es tan bíblico, o sea, no es malo ser bíblico, necesitamos ser bíblicos por ese hecho, pero el problema es cuando no entendemos el espíritu de la palabra, mis hermanos, y nos quedamos a medias en nuestra forma de discernir las cosas. Pero para que ustedes vean el sacerdote y el levita cómo discernieron ese problema. ¿Por qué? Porque estaba muy arraigado a la tradición judía, que al que le iba mal era porque no era íntegro, y al que le iba bien era una persona, wow, qué obediencia. Pero eso el Señor vino a romper ese molde, no siempre es así. Ahora, nosotros podemos ver un José en Egipto en dificultades muy duras, pero Dios preservó su vida. Y lo podemos ver a lo largo de la historia, que no siempre el pueblo le va bien de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es que nos vaya bien. Porque no quiere decir que uno tenga prosperidad, que le vaya bien. Nosotros conocemos un caso de una familia muy próspera, cómo Dios lo fue prosperando. Un empresario con su familia, y no se le ocurrió otra cosa que comprar un décimo, con tan mala suerte que le tocó. Cualquiera diría, ¿son mala suerte? Sí, es mala suerte, porque la Biblia dice que el sortilegio es como la hechicería, la adivinación, la brujería. Eso dice en Levítico. Comprar, echar la bololoto, la quiniela, hay un decimito de Navidad, no pasa nada. Bueno, discúlpenme, sí pasa. Eso el Señor lo definió como el sortilegio. Esa palabra en el latín es lectura de suerte. Porque nosotros no buscamos la suerte. Nosotros buscamos la bendición, el sustento, la provisión. Porque eso está relacionado con la avaricia. Tú estás buscando algo que Dios no te ha dado. Eso es avaricia. Y entonces, con tan mala suerte que el hermano le vuelve a tocar otra vez. Compra por décimo y le vuelve a tocar otra vez. Y el negocio era tan próspero, mis hermanos, que habría más negocio y más negocio, y el Señor ensanchando negocio, pero claro, se envaneció, como este rico, y por los decimientos con tan mala suerte que le tocó, y se apartó. Porque los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué es lo que ahogan? ¿Qué es lo que ahogan? La palabra de Dios. El enemigo va a jugar todas sus bazas para que seamos una iglesia liviana, una iglesia que no crezca a Cristo. Mis hermanos, Dios impactó mi vida con el misterio escondido desde las edades y desde los tiempos. Esa es mi pasión, mi búsqueda, que es manifestar a Cristo en tu vida, manifestar a Cristo en tu carne mortal. Eso dice 2 Corintios 4, 10, 11. Los religiosos no quieren entrar ahí porque es una lucha, es una guerra constante, porque vas a pelear con tu propio yo, con tu propia carne. Eso le estaba pasando a este insensato, como vamos a continuar analizando. El misterio es manifestar la genética de Cristo en ti. ¿Puedes creerlo? Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y eso fue lo que reveló el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que llegó un momento que dijo, aquel que decía en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De repente pasa un tiempo y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él oraba, en los Gálatas oraba, hasta que Cristo fuera formada en la iglesia. Es Cristo en usted, no es usted, no soy yo.
Esto no es una vida de religión tibia, de un horario que vengo, gloria a Dios y aleluya. No, esto se trata de que usted ya no vale. Vale Cristo. Y la nueva genética y la nueva naturaleza que ha traído Cristo a ti. Eso es lo que va a resistir en las pruebas que vienen sobre el mundo. Eso es lo que va a resistir, eso es lo que va a repercutir con poder en tu evangelismo. Cuando pongas tu mano y esa pierna se sane, cuando prediques una palabra y esa gente diga, yo no sé qué me pasa, pero tengo la piel. En lo que repercute no eres tú ni yo, es Cristo en ti, el misterio escondido desde las edades y los tiempos, la esperanza de gloria. Y qué mejor que extraviar a la iglesia con la prosperidad, en un sistema que oprime, que aprieta, de impuestos, de precios elevados, de comida, de vivienda, de tantos deseos de los ojos, de tanta vanagloria de la vida, de tanta oferta como nunca en la historia del mundo. ¿Qué mejor que meter a la iglesia en una doctrina de la prosperidad? No, mis hermanos. Cuando Cristo viene a tu vida, te pasa como la iglesia primitiva, que entiendes que tienes un Señor que es dueño de todo. No te hace falta decirle al pueblo ni meterle a él. La gente viene por sí solo. Toma, esto es para la obra, esto es para... El mismo Señor lo produce y lo provoca. La gente decía que vendía sus casas y lo traía. Esto es para la obra, porque lo sienten. El énfasis, la motivación no es la riqueza, no es la prosperidad, no son tus bienes, es mentira. No siembres 1000 para recoger 10 veces más, no lo vas a recibir. No es así. Conocemos gente que sembró 1000 y dijo, siembro 1000 porque yo voy a... Y se quedó sin nada, no comió ese mes hasta que volvió a comprar. No es cierto. Lo que desata la bendición es buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios te va a dar lo que tú necesitas. Ya está. No te va a dar más. Y a veces te va a quitar un poquito para pasar tu fe por fuego. Dios no nos va a dar más de lo que necesitamos. No nos lo va a dar. Porque no vamos a poder soportarlo, nos vamos a apartar de Él. Fíjense que las riquezas nuevotestamentarias, mis hermanos, para la iglesia de hoy, las riquezas son la gloria de Dios revelada en nosotros. Colosenses 1:27. Esas son las riquezas. La gloria de la presencia de Dios revelada en su vida. Amén. ¡Wow! La riqueza de la gloria es la herencia de los santos. Mis hermanos, ustedes saben el pueblo de Israel cómo miraban el tabernáculo de fuera y decían, ¿qué será en el arca del pacto, en la presencia? Y solamente el sacerdote podía pasar una vez al día. Y usted y yo estamos todos los días ahí. Que verdad es que el ser humano es conformista y se conforma a lo que tiene. Y una vez que tiene lo que buscaba, ahora empieza a buscar otras cosas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Se levante una pasión descontrolada por el vivir en la presencia de Dios, por buscar el Espíritu Santo, la llenura. Miren, mis hermanos, os cuento un testimonio, mis hermanos. Yo soy de los que pienso que la iglesia cuando viene recibe las aguas del Espíritu y es bautizado en el Espíritu Santo. Yo creo eso. Pero no todo el mundo tiene el agua al mismo nivel. Uno lo tiene a los pies, otro a las rodillas, y uno está sumergiendo y buceando en las profundidades. Porque bautizarse es sumergirse, es meterte, es sumergirte, eso es bautizarte. Y el Señor es eterno y nunca vas a llegar al fondo del asunto, porque eres eterno, nunca te vas a... Pero mis hermanos, yo venía a la iglesia y a mí me predicaba un varón que había venido del Bronx, de Nueva York. Un hombre de 20, 30, 40 días de ayuno, siempre andaba metido ahí. Testimonios impresionantes, nuestro pastor. Y me decía, y yo venía a la iglesia, mis hermanos, y yo decía, gloria a Dios por los hermanos, había una presencia tan hermosa, pero salía por la puerta y la presencia se iba. Y yo decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Entonces a mí me gustaba mucho estar con los hermanos porque veía al Señor por la fe. Y yo decía, ¿dónde está? Y entonces el Señor me hizo entender que cuando salía por la puerta vivía mi vida, no la suya. Que aquí Él se complace porque todos venimos a darle la gloria como congregación, como pueblo, pero que muchos cuando salimos de ahí nos vamos al mandito, al cocido madrileño, a la olla, a nuestras cosas, y entonces dice, ¿y dónde está la presencia?
Y para mí eso era una frustración. Mi pastor me dice, tú tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Yo digo, Espíritu Santo y fuego, ¿qué es eso? Sí, mis hermanos, así. Yo me he criado en una iglesia bautista, puritana, conservadora. Así vengo yo. Luego pasamos a una iglesia bautista, carismática. Ella nos soltábamos un poco más la melena. Así nos hemos criado en nuestra familia. Venimos de los bautistas. Entonces, claro, mi madre cuando escuchaba Espíritu Santo y fuego, ella siempre ahí con la cega como diciendo, ¿qué es eso? Y yo dije, Espíritu Santo y fuego. Y entonces yo empecé buscando el bautismo del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿usted tiene vida eterna? Amén. Sí. ¿Y por qué tiene que echarle mano y por qué tiene que sembrarla? No comprende que el enemigo está envaneciéndote en el Espíritu Santo. Yo ya lo tengo. Y observa la vida y dice, es muy poco. Y si el que sea santo, santifíquese más. Mis hermanos. Entonces yo empecé como Jacob, cogido así a la pierna delante. Bautismo, Espíritu Santo y fuego. Me puse pesado. Noche y día. Mi familia lo sabe. Yo decía, Espíritu Santo y fuego, ¿esto qué es? Es que la oración es venga. Tiene que venir, mis hermanos. No es lo que tú y yo estudiemos aquí y aprendamos. Teología, sí, es muy importante. Tiene que haber una doctrina básica, fundamental y todo eso. Pero ¿cuánto le ha venido a usted de ahí? ¿Cuánto? ¿Usted está mirando ahí? ¿Cuánto ha venido de ahí? Porque las cosas están subiendo de nivel en el mundo. Y la gente que lo está recibiendo no va a soportar. El amor de muchos se enfría. Mis hermanos, disculpen. El amor de muchos se enfría. Se enfría, mis hermanos. Viene una apostasía más fuerte de la que hemos visto en la pandemia. ¿Cómo se enfrió la gente en la fe en la pandemia, mis hermanos? Mis hermanos, mi vida fue sacudida en la pandemia. ¿Cuántos eché de menos? Qué bendición están los hermanos juntos. Qué cosa más hermosa. Y ya ni la gente quiere congregarse. Pagar el precio de, ay, es que yo vengo toda la semana. Se han tenido por digno de escapar de la prueba que viene en el mundo. Ay, el que se quede, mis hermanos. Ay, Dios mío. Entonces, uno tiene que estar pidiendo. Y entonces una madrugada el Señor me dice, de la primera vez que escuché la voz de Dios, cogí un papel y un boli. Y cogí un papel y un boli y empecé a escribir unas palabras que yo no entendía. Y Él me dio una fecha y un evento. Me dio la fecha, la hora y el evento. Y todavía no me sabía ni Juan 3:16, mis hermanos. Es que el Padre perfecciona la alabanza de la boca de los niños. Padre, te glorifico y te alabo porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Y entonces yo voy a mi madre, ella como es tan analítica, y gloria a Dios por ello. El Señor me ha dicho que tal fecha, tal día, mis hermanos, yo no te cuento esto para que usted me idealice. Yo lo que quiero es que su vida de búsqueda del reino se avive. Se avive. Usted es heredero, es heredera. Mis hermanos, en las 10 vírgenes, cuando el esposo se oye que viene, las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, todas prenden sus lámparas, todas tienen sus vasijas, pero la mitad se le está apagando la lámpara. Eso es iglesia, ¿eh? Para mí la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Si Dios escogió y Dios decretó, tú eres salvo, todos entramos por la misma puerta. Pero pues, vamos a ver hoy que no todo el mundo va a pasar la eternidad igual. La Biblia lo revela en muchos pasajes. Porque hay recompensas, hay tesoros, hay sorpresas. Fíjate, Dios da a su hijo, entrega a su hijo y aún continúa motivándonos, provocándonos al amor y a las buenas obras. Te voy a dar. Si tú haces, te voy a dar. Cuando lo dio todo en la cruz. Eso es tremendo.
Y entonces las insensatas le dicen a las sensatas, danos un poquito de aceite. Y fíjate, las sensatas le dicen, id a los que lo venden. Prosperidad, prosperidad. Los traficantes del evangelio, prosperidad. Traficantes de la palabra, de los dones. Ven a la campaña que te voy a pasar 1000 veces más multiplicado. Eso sí, no sé cómo está tu vida. No sé si eres un ladrón, un mentiroso, un fornicario, un adúltero, un estafador, no lo sé, pero ven, tu diezmos y ofrendas que te doy 1000 veces más. Y fíjate, le dice, id a los que lo venden. Mis hermanos, siendo herederos usted y yo, vamos a comprar, si somos los herederos. ¿Por qué voy a ir a comprar a los que me lo venden? Pero vas a tener que pagar el precio del proceso. Vas a tener que pasar por la alfarería. Tu carácter muchas veces va a tener que ser... Porque de lo que se trata es Cristo en ti. Entonces lo que el Señor nos ha hecho una manilla para apartarnos. Entonces nos mete a la alfarería. Ustedes saben que yo muchas veces a mi esposa le digo, vengo de la alfarería, no tengo ganas de hablar. Porque Dios trata con el carácter realmente. Que el Señor nos ayude a apartarnos a nosotros, para que sea Él, no usted, Él. Y lo que ha hecho nuevo, eso es lo más hermoso de ver. Esa es la gloria aquí en la tierra. Eso es lo hermoso. Y entonces las insensatas dicen, ah, sí, vamos corriendo a los que lo venden, vamos a buscar al evangelista, al apóstol, a esto, que esto lo venden. Llevas el dinerito, venga, vamos para allá. Diezmos y ofrendas. Y fíjate que vuelven con aceite. Se transfiere. Señor, ya estamos con las lámparas encendidas. Que ya estos traficantes ya nos dieron. No sé quiénes sois, no os conozco. No lo sé. Pero todavía hay una oportunidad para esas. Por eso yo creo en el rapto. Y en un rapto parcial. Le dice, orad, porque no sabéis cuándo el Hijo del Hombre va a volver. La segunda venida visible. Y entonces yo ahí agarrado al ángel, Señor, dame. Y cuando Él me da esa notita y yo la apunto, llega un momento, mis hermanos, se lo digo a mis pastores, a mis padres, los pastores de ahí, y dicen, bueno, como ellos son prudentes, yo ni sabía el texto que dice que si alguien dice algo, espera el tiempo, cuando cumpla el tiempo a ver si sucede. Entonces mi madre es tan prudente, tan analítica, bueno, muy bien, esperaremos. Justamente fuimos a ese evento, a esa hora, a ese día, y algo cayó. Y yo, wow, mi vida nunca ya volvió a ser la misma. Amén. Nunca. Y eso también es para ti. Amén. Es para todos. Estamos hablando de una promesa, hay muchas otras. Esa es la verdadera riqueza de la iglesia. La prosperidad material es un efecto secundario de cómo tú estás buscando el reino. Simplemente. Y aun cuando recibes es para glorificarlo. Conocemos gente que tenía tan poco, mis hermanos. Tan poco. Y orando. Y hoy están en abundancia. Porque buscan a Dios. Buscan su reino. Es una realidad. Entonces, mis hermanos, dice Colosenses 2:2 que las riquezas son un pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de su Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, la gracia son las riquezas que nosotros tenemos hoy. La sabiduría, la ciencia de Dios, según Romanos 11:33. Así que la prosperidad económica, mis hermanos, nunca debiera de ser el punto focal de la iglesia. La prosperidad del cristiano debiera de ser el efecto que causa estar buscando el reino de Dios y su justicia. Vivir arrebatándolo, mis hermanos. Porque dice Proverbios 10:22 que la bendición del Señor es la que enriquece.
la bendición del Señor. Así que el engaño de las riquezas, mucha palabra han ahogado en el pueblo de Dios, porque apretan. Dios no está reñido con la riqueza, Dios no está reñido con un empresario. El problema es cuál es el punto focal, y no solamente eso, sino lo que genera una empresa. Yo he tenido una empresa y es tan difícil desconectar la mente, mis hermanos, que si el Espíritu Santo no es el que te ha llamado para eso, te vas a ahogar. El problema es que caminamos en tantas cosas que el Señor no nos ha dado. Aceptamos tantas cosas que no es venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Así que el capítulo 12, mis hermanos, por contextualizarnos un poco, comienza hablando de la levadura de los fariseos, que es un símbolo de corrupción, del mal, de lo injusto. Fíjate ya en los tiempos del Señor, estaba la levadura, que era lo contrario a lo que el Señor deseaba. Era la hipocresía, la falsa enseñanza y la falsa conducta de los maestros de la época. Y fíjate que el texto dice, y aunque lo estuvieran haciendo en secreto, yo lo iba a sacar a la luz, a las azoteas lo voy a gritar, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Así que el Señor continúa hablando en el capítulo 12, enseñando a quién realmente nosotros debemos de temer. O sea, muchas personas pueden matar físicamente, puede venir persecución sobre la iglesia. De hecho, dice Pedro que el juicio comienza por la iglesia. En 2020, a finales, Dios nos dio una palabra profética y nos dijo, la iglesia está puesta en balanza. Y yo no lo sabía, pero según va pasando el tiempo, yo voy escuchando palabras proféticas de otros puntos de las naciones, hablando la misma palabra con diferentes líneas, pero el mismo mensaje profético. La iglesia está metida en balanza porque viene juicio sobre el mundo, pero primero el juicio comienza por la casa, mis hermanos. Es tremendo la de ministerios tan preciosos, tan hermosos que hemos visto y estamos viendo caer, mis hermanos, porque el enfoque fue diferente, porque el enemigo ataca de verdad, mis hermanos. De verdad, mis hermanos, contra más te eleva el Señor, más tienes que estar muerto a la carne, más Cristo tiene que estar manifestando en tu vida, mis hermanos. Ahora fíjate que el Señor habla en este capítulo, no temas al que puede matar el cuerpo, el que puede matarte físicamente por la verdad del Evangelio. Porque hasta allí pueden llegar esas personas, pero hay uno que tiene todo el poder, que es el dador de la vida y de la muerte. Y a este es al que hay que tener, a este hay que respetar, a este es el que hay que reverenciar y hasta tenerle miedo, porque Dios es el que preside, el que dirige, el que manda en la eternidad. Y todos los incrédulos y los que no se hayan arrepentido realmente serán castigados eternamente en el infierno. Eso viene hablando el texto hasta que entremos en lo que hemos leído. Así que continúen los versículos 6-7 hablando del cuidado tan exhaustivo que tiene Dios con su creación. Es que Dios tiene un cuidado tan exhaustivo con su pueblo, que fíjate que por muy insignificante que un pajarillo sea para una persona, ni uno solo es olvidado delante de Dios. O sea, aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Te imaginas empezar a contar nuestros cabellos? Bueno, yo directamente no lo voy a intentar. Pero Él conoce todos los cabellos de todas las generaciones y no se olvida de ninguno. Es un poder sobre todo poder, que si queremos entenderlo nos va a salir humo de la cabeza. Es que es impresionante, mis hermanos, todos los pelos de la cabeza los tienes contados, Señor. Eso yo quiero hablarlo contigo cuando esté contigo. ¡Wow! Es impresionante. Para estar nosotros preocupándonos de un almuerzo, de un cacho de pan, de un vestido, de una camisa. Déjalo. Venga a tu reino. Busca su reino. Crucifica tu vida. Dice Hebreo, despójate de tus bienes con gozo. Eso se predica poco. Con gozo, para su obra, para su honor, para su honra. Así que, fíjate que si el Señor conoce cada uno de los detalles
de un pajarillo, cuánto más de tu vida. Y si para él es importante, cuánto más la vida de su gente, de su pueblo. Así que en los versículos 8 al 12, ahora el maestro continúa diciendo: el que me negare delante de los hombres. Y esto es más profundo de lo que aparentemente significa decir yo reconozco a Jesús. Porque dice: el que se avergüence de mí, el Señor se avergonzará el día del juicio de él. Pero confesar a Jesucristo, mis hermanos, mis hermanas, es reconocer la vida de Cristo en ti, es vivir su vida, es reconocer su palabra, es dejar tus propósitos personales, es Cristo ejerciendo su soberanía, su señorío, su voluntad sobre tu vida. Por eso ya en Mateo 6:33, de los primeros principios profundos es: busca mi reino y mi justicia. Y lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Dicho de otra forma, yo me voy a preocupar de ti, pero tú preocúpate de mis negocios, de mis cosas, y yo me preocupo de ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso, mis hermanos! ¡Qué hermoso! Ahora el texto transmite, en los versículos del 8 al 11, que puede haber personas que hablen mal en contra de Jesucristo en un contexto, es porque no quisieron reconocer, hablan mal del Señor, porque no les interesa reconocer la vida de Jesús, no les interesa meterse a ese nivel, porque vivir la vida de Jesús, uno tiene que ser sufrido, porque lo persiguen, porque te excluyen, porque te señalan, porque la vida de Jesús el mundo no la quiere, y si en el árbol verde hicieron ¿qué no van a hacer en el seco? No quieren, hay un ataque, mis hermanos. Por eso muchos cristianos andan livianos, tibios, vienen para calmar su conciencia a la iglesia, pero el resto de la semana viven su vida en el trabajo, donde estén. Hay que sacar a Cristo, hay que buscarlo de Cristo, hay que buscar la genética del Señor, como dice 2 Corintios 4, 10 y 11, para que la vida de Jesús se manifieste en tu carne mortal, para que se vea a Cristo, mis hermanos. Esa es tu riqueza, eso es lo maravilloso. Qué hermoso es cuando ves un hermano y una hermana y ves a Cristo en su vida. Bueno, yo quiero decirte que cada uno de los cristianos son cristianos porque tienen un poco de Cristo. Y nosotros tenemos que tener lente, no para ver tanto los defectos, sino para identificar a Cristo en la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Todos tenéis un poco del Señor, pero es tanto todavía lo que tenemos que recibir. Es tanto. Es toda una aventura. Así que el Señor dice, bueno, toda blasfemia en contra del Hijo del Hombre va a ser perdonado. Pero hablan mal porque no reconocen lo que Cristo establece en las vidas. No les interesa y por eso hablan mal. Pero si se arrepienten, dice que Dios lo perdona. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Y saben lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo en el contexto bíblico? Atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Usted se da una vuelta por YouTube, mis hermanos, y usted sabe, yo veo a cristianos diciendo, hijo del diablo, uno al otro. Eso es tan peligroso. Es tan peligroso, mis hermanos. No le vaya usted a atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo, porque eso es blasfemia. Otra cosa es que usted pueda discernir y pueda diferenciar de una forma clara y concisa que eso no es del Señor, pero el avisado ve venir el mal y se aparta. No juzguéis nada antes de tiempo, esperad a que el Señor venga y las cosas ocultas del corazón saldrán a la luz. Que el enemigo no corte tu vida, no te neutralice. Mis hermanos, ese es el propósito del diablo, matar tu vida espiritual. Y esa es la aventura, la dicha del cristiano, morir vivo espiritualmente. Ahora la gente se piensa que no puede morir espiritualmente. Y nos asombraría si Dios nos enseñara cómo está la vida espiritual de muchos de nosotros. Y hablo de forma general, no de aquí. Porque cómo está el hermano de Santiago 5:19 en adelante. Cualquiera que haga volver un hermano del error de su camino salvará un alma ¿de dónde? De la muerte. Está en muerte, está en la carne. No hay vida del espíritu. El enemigo lo ha frustrado, lo ha neutralizado, lo ha engañado. El enemigo viene como ángel de luz. El arte que él tiene es el engaño.
El yugo de Cristo es fácil, es ligero. Así que, fíjate que el texto nos enseña que aún en los momentos más difíciles de persecución, el Espíritu Santo nos da lo que tenemos que decir, nos equipa en cómo nos tenemos que comportar. ¿Ustedes saben por qué el amor de muchos se enfría? Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que se deja? El Espíritu Santo. Se deja de andar en Él, se deja de relacionarse con Él, se deja de... impedimos que Él nos guíe, lo contristamos. Esa palabra contristar es tan fea, es hacerle una herida abierta. El problema es ese. Así que, fíjense que en el texto de hoy, ahora nos encontramos en una discusión familiar por una herencia. Fíjense que normalmente los maestros judíos trataban estos asuntos y pudiéramos estar delante de un caso en el que un hermano mayor, el primogénito, de acuerdo a la tradición judía, hubiera recibido más parte de la herencia que el hermano menor. Y el hermano menor enfadado o en desacuerdo con lo que recibió recurre a Jesucristo, que lo tenían como rabí, como maestro, para que él legislara la herencia, para que lo ayudara. Pero fíjate cómo Jesucristo no quiso intervenir porque sabía que el hombre era movido por la avaricia. Y usted sabe lo que a mí me llama la atención. En el versículo 14, este fue el versículo con el que el Señor me inquietó. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esa frase fue la que me paró y empecé a pensar. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es decir, ¿quién recibe lo que yo creo que es justo? Dicho de otra forma, ¿quién acepta la medida de la herencia que yo he dispuesto? ¿Quién o en dónde está tu confianza para tu prosperidad? ¿Quién me ha puesto a mí como juez y partidor? ¿Quién me ha puesto? ¿Sobre quién yo estoy? Fíjense, mis hermanos. Así que en el versículo 15 el Señor dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No consiste en eso. No consiste. Aparentemente parece que el Señor no está en el asunto, por lo que dice en el versículo 14. ¿Quién me ha puesto a mí como tu partidor o juez en este asunto? ¿Quién me ha puesto a mí? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros? Pero fíjate que en el versículo 6, como hemos leído, dice: ni un solo pajarillo es olvidado delante de Dios, y aún vuestros cabellos yo los tengo contados. ¿No estaba el Señor en ello? Claro que el Señor estaba en el asunto, pero estaba diciendo: ¿tú estás confiando en mí para tu prosperidad, para tu herencia? Y fíjate cómo el Señor ahora le introduce al rico y a todos los que estaban allí, al rico insensato, los introduce en una parábola. Y fíjate, mis hermanos, que esta parábola lo que revela es el estado, la motivación y el punto focal de este hermano menor. Diga: palabra de ciencia, palabra de conocimiento, Cristo profetizando, Cristo viendo, sacando y diciendo lo que había en el corazón del hermano pequeño. Don de ciencia, de palabra de conocimiento. Sabía lo que había en el corazón y lo estaba diciendo. Ese don hoy sigue vigente. Qué duro, ¿no? Ver lo que hay en el corazón, ¿no? Para el Señor. Dice el Señor en un momento, digo: yo no necesito que el hombre me dé testimonio de lo que hay en el corazón de los hombres. Qué duro, ¿no?
que el Señor vea lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Realmente, ¿no? Una naturaleza caída, tantos errores, tantas cosas, ver lo profundo. Ese don tiene que ser uno, mis hermanos, eso aflige. Así que, fíjate que el texto transmite que el Señor conoce cada uno de los detalles de la vida del hombre. Así que fíjate que el Señor empieza a descubrir, empieza a revelar que la herencia, la heredad de este rico insensato, de este hermano menor, había producido mucho. Ya la heredad que a él le había tocado, aunque hubiera sido menos lo que había recibido, había sido muy próspero. Leímos al principio de dónde viene la prosperidad. Lo leímos en Samuel, Dios es el que prospera. El pequeño había recibido poco, pero Dios lo había prosperado tanto que se había envanecido. Ahora la avaricia se había apoderado de él, lo había inundado con una visión, y la visión era la medida de la abundancia de mis posesiones, cuánto tengo y cuánto puedo tener. Esa era la visión, el punto focal. Así que esta visión lo ensoberbeció, lo envaneció, lo extravió hacia acumular bienes. Mis hermanos, esto está tan arraigado a la iglesia. Parece que no, mis hermanos, pero hay iglesias que viven para esto. Y gente del pueblo que vive para esto. No lo digo como crítica, que el Señor guarde nuestro corazón. Pero yo tengo que alertar al pueblo. Yo tengo que decir lo que Dios me muestra, lo que Dios me dice, para alertar al pueblo, para que no se deje engañar, porque mucho pueblo pereció en el desierto, y muchos, habiéndolo sacado el Señor del desierto, sustentándolo, muchos se quejaron, y muchos perecieron en el desierto, porque no creyeron en Dios, mis hermanos. ¿Qué se creen? ¿Que el enemigo no va a atacar? Mis hermanos, cuando yo decidí ponerme aquí a tiempo completo, yo lo hice porque el Señor ya venía inquietándome. A mí me cuesta dar un pasito para adelante. No como a María, a mí me cuesta de verdad. No como a la de la canción, me cuesta. Porque dar pasos en falso me han hecho tanto daño en la vida. Yo me he criado en el Evangelio, de que tengo uso de razón, pero tomar malas decisiones me han hecho sufrir tanto, mis hermanos. Como dice el texto, llegas al final y al final es muerte, te chocas contra un muro, tiene unas consecuencias tremendas. Pero el Señor me inquietó. Y venga, yo esperando y dije, ya, este es el momento, ¿vale? Y fue dar ese pasito y empezar las cosas a abrirse. Dios a bendecir. Bueno, pues fue dedicarme aquí y ¿usted qué se piensa que pasó? Es normal que está mi esposa, mi Gacela, mi ayuda idónea, y venga a recibir llamadas de negocios. A mí no me llamaban para eso. Pero negocios, mis hermanos, pero tremendo. Y gente con su buena voluntad. Vamos a trabajar para joyeros. Vamos a ir a las minas, tengo los contactos. Pero de varios ángulos, o sea, no solamente uno, sino gente que no se conocía entre sí. Vamos a trabajar en esto, vamos a ir a las minas, vamos a coger esto. Y yo decía, wow, a las minas. Y mi esposa, ¿a ti Dios no te ha llamado para eso? Y yo ya, hechizado, ya, ¿no? Pero un poquito no será bueno. No. Ah, vale, me someto. Y luego me llama un empresario y me cita en Alicante y me propone un negocio fácil de trabajar y me dice, como mínimo vas a ganar 2.000, 2.500 y como máximo unos 3.800, 4.000, pero de ahí no bajas. Y yo, ¿no será esto de Dios? Gaby. Y Gaby, como es tan espontánea y es mi ayuda idónea, me dice, ¿ves el diablo? ¿Cómo ahora te está poniendo las cosas? El diablo, estás haciendo algo bien. ¿Ves cómo el enemigo te está poniendo? Qué importante escuchar a nuestras esposas. Y yo con el conflicto emocional voy a decir, joder, pues no está tan mal. Y ahora que vamos a hacer la obra y todo eso, va a venir bien la economía. No,
Eso no es de Dios. A ti Dios no te ha dicho que vayas para allá, tú tienes que atender a la iglesia. Sí. Digo, no, si me da tiempo para todo, ¿qué no? No, porque uno intenta agotar todos los recursos, todos los cartuchos. Digo, bueno, si es que no, pues es no. Gloria a Dios, me someto a mi esposa. Gloria a Dios por ella, pero fue así, mis hermanos. Negocio salía de la furgoneta, y yo dije, wow, y aquí, eso va a pasar. Eso pasa, mis hermanos. Así que, gracias a Dios porque pueden permanecer ahí. Y fíjate que este rico, mis hermanos, lo que el enemigo estaba usando era el egocentrismo. O sea, era algo para él. Era una riqueza. Fíjate que los versículos del 17 al 19, 10 veces hace referencia al interés propio, al yo, al mí, para mí. En 3 versículos, 10 veces por lo menos. Totalmente egocéntrico, totalmente envanecido, mis hermanos. O sea, era interés propio. Su motivación, la motivación del rico insensato, era con mira hacia el futuro de sus bienes. Él estaba mirando hacia el futuro. Lo que le esperaba era llevar una vida larga, de reposo, hacer una gestión para que yo pueda vivir bien, con ocio, y yo le añadiría ocioso, para estar bien, gozoso, bebiendo, donde la comida no falta, donde la bebida abunda, una larga vida donde yo no tengo preocupación, ni hoy ni mañana, porque ya tengo lo necesario. Pero la Biblia dice, basta cada día su propio afán. Y tú sabes, este rico insensato ya tenía para vivir mucho así. Pero este rico insensato, ¿cómo iba a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad igual que en el cielo, aquí en la tierra, dame el pan de cada día. Ya ese cacho ya quería sacarlo, ya no quería luchar por el pan de cada día, ya solamente quería tener el pan ya para toda su vida. Usted se da cuenta la motivación, la visión en que el enemigo le había metido, siendo un hombre próspero, mis hermanos. Que Dios lo había prosperado, dice que la heredad había producido mucho. Así que en vez de aprender a disfrutar, a cuidar y a honrar a Dios con lo que tenía, estaba pensando en más. Avaricia. Quieres tener más de lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Quieres tener más de lo que Dios ha preparado para ti. Y tenemos que ser como aquel que dije, no me des más para que no me aparte, no me des menos para que no me aparte, no me lo justo, Señor. No me des más de lo que pueda soportar. Así que, fíjate, mis hermanos, que él estaba con la mira puesta en el futuro. Y dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Fíjate que la riqueza es para con Dios, mis hermanos. Así que Dios considera la visión de este rico, y el versículo 21 y nos muestra en el texto que esa visión es necia y ciega, carece de vista. Es ciega, es una visión necia y ciega, porque vive para sí mismo, para lo que le agrada la carne. En vez de crucificarla, la alimenta con los placeres de este mundo. Pero una persona puede morir en cualquier momento, le está diciendo el Señor, puede venir a por tu alma y nada material te vas a llevar, solamente los tesoros que hayas generado, producido en los cielos. Mateo 6:20. Ser rico con las cosas de Dios, con lo que sirve a Dios, con lo que edifica la iglesia, con su obra. Ser ricos ahí. Eso va a ser lo que va a generar riqueza en el cielo. Hay una riqueza, unos tesoros, unas recompensas que vamos a generar en el cielo. El punto focal no es tu prosperidad material, es la prosperidad celestial aquí en la tierra. Lo material es un efecto secundario.
Y a todos nos gusta una buena camisita, un buen restaurante con la esposa, ¿entiendes? Las vacaciones por el esfuerzo. El hombre tiene que disfrutar de sus bienes también aquí en la tierra. Como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. El problema es la intensidad con la que se le está atacando a la iglesia para desviar el punto focal y ponerlo primero en la prosperidad para que luego venga lo celestial. Eso es mentira del diablo. Y lo digo con libertad en el espíritu. Porque 2 Corintios 9, cuando habla de sembrar el apóstol Pablo lo material, cuando habla de sembrar lo material es para generar frutos espirituales, no más material, espirituales. Cuando tú analizas el texto de 2 Corintios 9, que es lo que se usa para decir, tú siembras 1000 que Dios te va a dar 5000, mentira, no es cierto. Tú siembras 1000 para la obra. Y cuando tú analizas 2 Corintios 9, dice para la obra de los santos, no de los apóstoles ni los pastores. Es para la obra de los santos, de la iglesia. Y entonces dice que produces frutos espirituales. Qué triste que alguien llegue, que tenga 1000 euros, que se los dé al Señor y se quede sin comer todo el mes, mirando al cielo diciendo, Señor, tú me dijiste. Qué mala representación. Qué mala representación. Van a dar cuentas. Por eso dice que en aquellos días muchos vendrán diciendo, en tu nombre hicimos. Y el Señor dijo, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Así que, ¿qué es más importante? ¿Vivir para conocer a Dios? ¿Para vivir quién es Él? ¿O estar sirviendo el don? Primero es conocerlo a Él. Venga a tu reino. Venga, hazte uno con Él. Y luego todo es el efecto de estar con Jesús. Es como decimos vulgarmente, dime con quién andas y te diré quién eres. Anda, camina con Jesús, que todo es una repercusión de caminar con Él. Así que ser rico con las cosas de Dios. Fíjense, mis hermanos, por ejemplo, Mateo 25, 21. Vamos a leer estos 3 versículos o 4 y ya lo vamos a dejar aquí. Y vamos a acabar. Mateo 25, 21. Un versículo muy conocido por todos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ves cómo el siervo fiel tenía poco y luego recibe mucho? Eso es cuando entras. Hay mucho que recibir. Vamos a Apocalipsis 22, 12. He escogido estos versículos porque por lo menos hay de 30 a 40 versículos que pudiéramos haber cogido. Apocalipsis 22, 12. Amén. Amén. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según qué, según su obra. Mis hermanos, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Todos entramos por la misma puerta, la puerta es Cristo, pero no todo el mundo siembra de la misma forma, no todo el mundo crucifica su vida de la misma forma, no todo el mundo va a recibir lo mismo. Porque está hablando de la obra, no de la salvación. Está hablando de la obra, no de la salvación. Pero vamos a 2 Corintios 5, 10, 11. ¿No te pones contento de saber que en los cielos vamos a tener recompensas? Ahora tengo pantalones que no me quedan muy bien, pero allí voy a tener un lino fino, limpio, resplandeciente. Fíjate, 2 Corintios capítulo 5, versículos del 10 al 11.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Según lo que haya hecho, la salvación es por gracia. Eso fue consumado por Cristo. Pensar que usted puede perder la salvación, eso es que usted puede sustentarla y puede ganarla. Pensar que usted pierde la salvación está mandando un mensaje de decir, yo puedo darle al Padre a la medida de la estatura, de la exigencia, de la eternidad que Él demanda. Eso es decir, pierdo la salvación. El que ha nacido de nuevo, el que nació de nuevo, recibe vida eterna, no temporal. La vida eterna no se puede dañar, es incorruptible, hay una herencia incorruptible, inmarcesible, dice Pedro, incontaminable. Tu vida está escondida en Cristo. Es por gracia, por medio de la fe, no por obra. Decir que tú puedes perderla es decir, yo puedo sustentarla y puedo ganarla. Y Romanos 4 dice que el que añade una obra ya no se le cuenta como gracia, sino como salario. La salvación ya está por decreto. Porque Apocalipsis 17:8 muestra que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes que el mundo fuese. Dios no tiene una secretaria y dice, Padre, apunta el nombre de este hermano en el libro de la vida. No. Dice Hebreo que al séptimo día Dios reposó de todas sus obras. Todo está hecho, aunque Él no para de servirnos. Así que cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho. Y entonces yo me pregunto y digo, ¿y qué hay? Y entonces descúbranlo en la habitación, orando, escudriñando, leyendo, y si descubres algo, dímelo, por favor. Así que, mis hermanos, la prosperidad es la del reino, no la del mundo, que está contaminada. El mundo solamente basta para sustentarnos, para trabajar, sí, para trabajar. Yo he trabajado toda mi vida, mis hermanos, y continúo trabajando más que nunca. Sí, hay que trabajar. Alguien que no provee para su casa es peor que un necio. A todos nos gusta un pantaloncito, unas vacaciones, pero el punto focal nunca es ese. Acuérdense del hermano próspero, cómo lo prosperó el Señor. Y lo que parecía buena suerte fue una maldición, una vida frustrada, una familia caída. Él es el que te sustenta, mi hermano, mi hermana. Tengas más, tengas menos. Busca su reino y su justicia. No pares, no te detengas. Búscalo y espera que venga la bendición, que va a venir. Amén. Así que amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por un momento. Padre Santo, en el